se pone con nubes blancas, perdón, se desencadena una lluvia muy grande y esa lluvia apaga inmediatamente el incendio y la población alborozada aquí con las manos extendidas también saluda al Papa. ¿Por qué el cuadro es interesante filosóficamente? Porque nos pone delante de problemas. Los problemas que nos pone el cuadro son tres, permítanme esta breve descripción iconográfica. La figura principal es el Papa, y sin embargo el Papa está como hace aquí esta figura que está llevando a un anciano sobre los hombros, se puede pasar del peligro a la salvación fácilmente. Entonces, ¿qué significa esto? Que a veces nosotros nos hacemos obstáculos artificiales. La pared, esta pared es un obstáculo artificial que solamente los ignorantes, los que no saben, la salvan, es decir, la superan con enorme dificultad, como se ve este hombre y el salvamento del bebé. La gente inteligente lo que hace es avanzan una pequeñísima distancia a un lado de la pared y salen del recinto peligroso a la salvación sin gran dificultad. Como este hombre musculoso y grande que está llevando a su padre, puede ser naturalmente Ajax, el fundador mitológico de las poblaciones de Italia, salvando a su padre Anquises. Puede ser así. De todas maneras, el cuadro entonces nos presenta tres cosas. Aquí, la inutilidad del esfuerzo. Aquí, la estupidez humana, pudiendo hacer una operación simple, unos hacen una operación más complicada sin necesidad. Y en tercer lugar, el personaje principal está atrás, muy lejos de la vista de la gente.
¿Qué significa filosóficamente el manierismo? Permítanme una explicación porque este cuadro es un cuadro experimental. Nunca antes había un pintor producido algo así, donde hay una pared inútil, donde hay una acción irracional de salvamento y donde el personaje principal está atrás. No hay duda de la necesidad de experimentos, nos quiere decir el cuadro, en el arte y la ciencia, sobre todo con la meta de alcanzar o conocer algo que vale la pena. Pero cuando la ciencia, el arte y la literatura se transforman en algo muy artificial y artificioso, en pura extravagancia, en el intento forzado de mostrar exclusivamente lo ocultado por los paredes fácticos, lo profundo atribuido a las tradiciones populares y lo abstruso, pero pretendidamente valioso de los esfuerzos de algunos grupos sociales, se vuelve, estimado público, un juego inofensivo, repetitivo y tedioso. Este cuadro es la primera representación de lo anticlásico. Aquí las proporciones están a propósito mal hechas. Aquí, por ejemplo, las figuras del centro del cuadro son demasiado pequeñas, igualmente las de muy atrás. Entonces, quiere decir que Rafael tuvo la libertad que le dio su fama, su reputación y también el espíritu liberal de Julio II para inventar algo que no había habido hasta esa época. Pero el peligro de este arte manierista es que se convierte en un mecanismo de expresión de una fantasía ilimitada, a menudo sin control de la calidad estética, como vemos en algunas de las figuras que no están terminadas siquiera, como esta mujer y el bebé. La mujer tiene el hombro y los brazos extremadamente grandes, fuera de toda proporción, como también el brazo aclamante o suplicante de esta figura que es excesivamente grande. También se ha dicho que los brazos de esta mujer y las manos son demasiado robustos y grandes para corresponder a la figura, las manos también excesivamente grandes. Entonces, lo que quiere mostrar Rafael es que el arte puede llegar a ser una especie de figuración sin control estético, un mero diseño metafórico, un arte que nace del propio arte y que se alimenta de sí mismo siguiendo un ritmo hiperbólico que tiende rápidamente a la sobresaturación del observador. Entonces, este manierismo que está en la segunda mitad del siglo XVI, que se halla, como les dije, entre el Renacimiento y el Barroco, muestra hasta hoy una gran persistencia porque es el arte experimental en sus inicios. Y este arte experimental se ha desarrollado naturalmente en forma muy, muy vigorosa desde entonces. El manierismo es difícil de definir claramente, pero puede ser calificado como una reacción al agotamiento de los paradigmas clásicos, sobre todo en una época marcada por las guerras religiosas y la dilución de las seguridades provenientes de la Edad Media. Un testimonio de ello es la experiencia traumática de la naturaleza deleznable de los modelos clásicos. Aquí, estimado público, algunas figuras, este hombre excesivamente ancho, es una, es una manifestación de ese arte que ya empieza a ser deleznable por exagerado. La serenidad y el equilibrio que se atribuye a las obras clásicas del Renacimiento
llegaron a ser percibidas por el propio Rafael y por su escuela sucesoria como una mentira cultural o una simplificación de la compleja vida social de aquella época. La armonía clásica fue vista como una máscara que revestía mal una realidad sórdida como aquí los bebés, y desconcertante, aquí el bebé desnudo, etcétera. El manierismo produjo un arte pesimista que correspondía a la entonces novedosa idea propagada por el protestantismo luterano de que Dios es la raíz de lo arbitrario y de lo previsible, además, naturalmente, de ser la raíz de lo bueno y de lo bondadoso. Esta época manierista experimentó la consolidación de la autonomía de la esfera política y su separación definitiva de la ética, como lo había preconizado Nicolás Maquiavelo. Pero fue también la época del surgimiento de los fenómenos de las alienaciones modernas, del individualismo extremo, del egocentrismo de intelectuales y artistas y del comienzo del relativismo de valores. A ello contribuyó la despersonalización de muchas de las figuras representadas, como aquí el Papa, que está despersonalizado. Ese impulso contraclásico es sin duda alguna importante porque nos permite mostrar la relación problemática que tenemos con nuestro propio yo, lo que hace en el fondo avanzar nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. A partir de Rafael, los artistas se esmeraron en mostrarnos lo irracional, lo enigmático, lo exagerado, lo problemático y hasta lo irreal de la sociedad y de la naturaleza. Al mismo tiempo, la época manierista generó una ars combinatoria, o sea, un arte que combina, que abarcaba desde la alquimia clásica hasta el culto de lo excéntrico. Es decir, algo muy similar a nuestra época actual, pero mediante obras de arte de exquisito gusto y factura, lo que se manifiesta en el amor por los objetos bellos, exóticos, raros y curiosos que vamos a ver posteriormente. El manierismo es la primera conciencia crítica de las alienaciones modernas, pero precisamente estos fenómenos de extrañamiento promueven inclinaciones narcisistas. El amor narcisista, como lo experimentó el propio Rafael en su vida, no es un amor feliz. Él se amaba a sí mismo. Vamos a ver ahora otras obras de esa tendencia. En las mismas estancias vaticanas tenemos, estimado público, otras pinturas que nos muestran esas exageraciones. Por ejemplo, esta es la coronación de Carlomagno. Aquí tenemos a Carlomagno que inclina un poco la cabeza para ser coronado por el Papa del año 800. Aquí están los dignatarios eclesiásticos mirando, algunos con mucha atención, otros están como aquí conversando entre sí. Y luego aquí vemos el desorden de la ceremonia. Recién aquí algunos servidores están trayendo una mesa, ánforas, objetos de decoración. Aquí un soldado que está todavía con su armadura. Es decir, en medio de una ceremonia muy, muy seria, como es la coronación del primer emperador de Occidente, Carlomagno, en el año 800 después de Cristo, la misma ceremonia tan importante es molestada, estimado público, por el caos. Eso muestra la pintura manierista, esa combinación entre la seriedad, el caos, la frivolidad,
estos conversan entre sí, aquí estos se divierten viendo la ceremonia. Y como todas las obras de estas estancias vaticanas están hechas en habitaciones de uso cotidiano, aquí ven ustedes una enorme puerta de madera que obviamente rompe la armonía del espacio dedicado a la pintura, y aquí ven una puerta más pequeña a cuyos lados están pintadas, no son estatuas verdaderas, pero están tan bien pintadas con sombras y con la superficie de los cuerpos redondeada que nos dan la ilusión de una verdadera estatua. Aquí ven ustedes escenas, se llaman las estancias constantíneas, porque son aquellas que engrandecen al emperador Constantino, que lo tenemos aquí. Aquí, estimado público, Constantino se está dirigiendo a los soldados y les está diciendo lo que acaba de soñar. Él soñó con una cruz. Aquí ven ustedes una cruz y unos angelitos que la están portando, que la están llevando, y una otra figura alada que es el demonio oscuro que está siendo repelido. El sueño que tuvo Constantino la noche anterior, se le apareció una figura que le dijo in hoc signo vinces, con este signo vencerás, y evidentemente con el signo de la cruz que luego fue colocado sobre los estandartes imperiales, Constantino obtuvo la batalla de Puente Milvio, que está aquí. Esta, estimado público, ya no es una pintura de Rafael, sino de sus discípulos. En la batalla de Puente Milvio, aquí está Constantino dirigiendo en medio de la batalla, y aquí está el caballo del opositor de Magencio, el emperador que es derrotado. En esta batalla se confirma la victoria de los cristianos sobre los paganos, y los cristianos conquistan el poder en el Imperio Romano. Aquí ven ustedes los estandartes con el águila romana que ya le han puesto la cruz cristiana. Es una típica pintura militar de la época con muchos músculos, muchos cuerpos, no claramente individualizados a veces, y por eso esta pintura no es tan apreciada. Estas pinturas militares con masas de carne naturalmente no son tan agradables. Aquí vemos el bautismo de Constantino. El Papa, estimado público, siempre con la tiara triple, está leyendo un texto que le alcanzan los servidores y está derramando agua. Ven ustedes cómo cae el agua sobre la cabeza de Constantino, quien para no mojar su ropa se ha despojado de su vestimenta, que le está guardando aquí un servidor junto con su espada. Aquí está el servidor que lo está esperando a Constantino, y aquí naturalmente se ven diferentes rangos de la corte episcopal, que siempre fue muy amplia. Perdón, aquí ven ustedes la fuente, es la batalla del Puente Milvio en castellano. Todas las pinturas son de esta fuente que está indicada aquí, después de la abreviatura de una fuente electrónica HTTPS. Aquí pueden ver, es una fuente pública. Sí. Vamos a entrar ahora, estimado público, a la etapa posterior del Renacimiento, que ya está influida por el manierismo. Por eso quiero brevemente referirme a esta corriente. En las artes plásticas, el manierismo terminó siendo un juego reiterativo. La similitud, por eso he mencionado el caso con el postmodernismo, es muy clara, es palpable. El manierismo tenía el potencial muy claro de
inspirar nuevas perspectivas referidas al carácter primordialmente problemático del ser humano, el ser humano que mezcla razón y sentimiento, cálculo y pasión, lógica y locura. Los artistas manieristas fueron los primeros que otorgaron primacía al arte por el arte, es decir, al arte por encima de la reproducción de la naturaleza. Es una actividad humana, el arte, que se emancipa de los modelos convencionales y consuetudinarios. Los productos del arte, como este que vemos en este instante en la imagen, es uno de los cuadros más grandes del mundo en dimensiones. El largo del cuadro es de 10 metros y ha sido pintado por una sola persona, por Paolo Veronese, y se llama, estimado público, Las bodas de Canaán. Ha sido pintado en plena época manierista en 1562 y se encuentra en el Museo del Louvre en París. ¿Por qué nos interesa este cuadro? Ustedes ven, la factura técnica es impecable. Hasta el último detalle de este arte manierista está estrictamente pintado. Los detalles de las ropas, los pliegues de las vestimentas, las caras individualizadas, el paisaje atrás, el cuidado con que ha sido pintada cada nube, hasta algunas aves que están volando. Ustedes ven aquí un grupo de aves y aquí otro grupo en formaciones distintas y aquí un tercer grupo de aves. Todo, hasta el más remoto detalle, obedece a un frío cálculo. A un frío cálculo obedece todo esto. Y por ello estos cuadros manieristas de la segunda mitad del siglo XVI son tan importantes. El cuadro se llama Las bodas de Canaán. En el centro, donde estoy aquí con el cursor, está Jesucristo. Y aquí están los que acaban de casarse, están curiosamente al extremo de la izquierda. Aquí los estoy señalando con el puntero. Esta es la pareja que se acaba de casar, estos dos. Y estos son los invitados, las vestimentas son de colores diferentes, todas las caras individualizadas. Jesucristo tiene naturalmente, como ustedes ven, un halo, una aureola brillante que indica su extrema santidad. Y aquí están los servidores. Ven, aquí está gente que lleva cosas. Los manieristas, ¿qué hacen? Dibujan expresiones difíciles de comprender. Por ejemplo, este servidor que está aquí en una balaustrada haciendo un equilibrio muy complicado, en realidad puede caerse sobre la cabeza de los comensales. Llevan cosas. Aquí un servidor se dedica a mirar de arriba a Jesucristo y a los otros. Aquí dan órdenes confusas. Aquí hay unos espectadores que también están haciendo unos equilibrios complicadísimos a riesgo de matarse, estimado público. Ven ustedes aquí, y aquí también hay otros espectadores. Ahora vamos a entrar a la parte central. La parte central está ocupada por músicos, pero en la realidad estos músicos tienen la cara de artistas famosos en ese momento. Este es el gran Tiziano Vecellio, el viejo y el más grande, que tiene un contrabajo enorme. Este es Tiziano Vecellio pintado con el rojo que lleva su nombre, el rojo de Tiziano, que lo vamos a ver en pocos instantes más. Aquí está Tintoretto, aquí está el propio Paolo Veronese, el autor de esta obra, que está con el violín, está tocando el violín. Ven ustedes cada detalle del personaje,
los lazos que atan la bota, el manto blanco que contrasta con el color amarillo de la vestimenta. Aquí está, como les decía, Tintoretto con una combinación de azul y rojo. Y otros que obviamente no eran músicos, sino pintores. Aquí ven ustedes un tipo que alardea que es probablemente uno de los grandes poetas del momento. Aquí este gordo, pesado y grande, ustedes ven, lleva una espada para demostrar que era un noble. Este grande es probablemente el gran poeta Ariosto, que era un hombre de mucha exhibición. Además, él mismo era muy gordo, muy grande. Su propia presencia ya era la exhibición de comer bien y de tener una vida agradable. Entonces, las bodas de Canaán es la bendición y el milagro que hace Jesucristo con el vino. Ustedes ven aquí unas enormes tinajas que momentos antes estaban vacías. Cristo ha levantado la mano, la vuelve a bajar aquí y ha convertido el agua de estas tinas en vino. Y es el vino de la mejor calidad. Este es el copero, el que dirige la operación, que está probando el vino que sale, el vino nuevo que sale de estas tinajas. Y ven ustedes aquí la brillante combinación de colores, aquí el azul resplandeciente, fosforesciente, el amarillo, el blanco aquí del copero, el rojo borgoña de Tiziano, el verde de esta figura que está aquí inspeccionando a los que están llevando el vino. Un milagro se ha producido, un milagro. Solamente un perro nota que hay algo raro. ¿Ven ustedes? Es un perro amarrado y el perro está mirando atentamente cómo se produce el milagro, cómo el agua de las ánforas se ha convertido en vino. ¿Qué muestra esta pintura manierista? Muestra la santidad unida a la música, al arte, a la diversión, al vino, a la frivolidad, aquí, a la frivolidad, a los recién casados, que nos interesa mucho por lo que pasa alrededor de ellos, y a los visitantes, ninguno de ellos, ninguno, ha percibido que hay un milagro, solo el perro ha percibido el milagro. Entonces, esta es la ars combinatoria del manierismo, donde se establecen muchas cosas en un solo plano y todo queda naturalmente a merced de los que pueden interpretar. Los artistas manieristas fueron los primeros, como les decía, que otorgaron primacía al propio arte por encima de la naturaleza. Sus productos eran a menudo fríos, como este cuadro, pero de un acabado perfecto. Sus matices y proporciones rebasaban lo normalmente admitido, como estas columnas enormes, estimado público, que sostienen un pequeño balcón sin importancia, o como esta torre, que no se parece una torre totalmente asimétrica, está asentada hacia la derecha. Si ustedes ven esta torre típica manierista, la segunda parte está dislocada un poquito a la derecha y la tercera parte está también dislocada a la derecha, sin que haya ninguna razón para hacerlo. Aquí, encima de un balcón, en un equilibrio precario, una estatua de mármol que en cualquier momento puede caerse, una estatua de mármol. Eso es el arte manierista. Los productos, como les dije, eran fríos, pero los matices que acabo de mencionar sobrepasaban lo que normalmente se había pintado y representado hasta entonces. Los manieristas tenían inclinaciones sofistas, relativistas y subjetivistas, que naturalmente corresponden a las tendencias postmodernistas de la actualidad.
Pero lo que diferencia, y esto quiero subrayar 1000 veces, lo que diferencia a este arte manierista relativista del siglo XVI de los experimentos postmodernistas de la actualidad es la extrema calidad técnica pictórica del mismo. Aquí todo, estimado público, ha sido hecho con extraordinario gusto, con talento, con belleza. Para nuestro desarrollo ha sido indispensable que haya existido el manierismo. Por lo tanto, tenemos que reconocer lo que podríamos llamar sus postulados filosóficos principales. Igual que en este cuadro, el mundo es un laberinto. La fantasía poética es tan enriquecedora como la mística religiosa y el raciocinio más elevado, y los tres pueden convivir con los afectos más extremos. El manierismo nos ha ayudado a comprender los fenómenos complejos, a afinar nuestra sensibilidad frente a lo misterioso y a lo ilógico, y a desarrollar nuestra paciencia frente a los dilemas de nuestra propia constitución psíquica. Por contraste, estimado público, vean muy bien este enorme cuadro, es la diversidad de personajes, la riqueza de la composición de colores, etcétera. Y aquí vemos, por contraste, una obra del clasicismo renacentista. Esto es, estimado público, una obra del joven Tiziano Vecellio, pintada cuando él todavía era muy joven. Tiziano Vecellio la pintó en 1515 y se llama El amor sacro y el amor romano. También, perdón, y el amor profano. Se trata de una obra enorme también en tamaño, por eso la he puesto junto a la Última Cena de Paolo Veronese, que se halla hoy en la Galería de Villa Borghese en Roma. Es digamos, la obra cumbre de la Galería Borghese. El amor santo y el amor profano nos presenta también una especie de contradicción. Este es el amor santo, el sacro. Este es el amor profano. El amor sacro, estimado público, no tiene por qué cubrirse, porque no tiene nada que ocultar. En cambio, el amor profano, esta mirada pícara de la chica que representa el amor profano, seria y pícara, ese amor tiene algo que ocultar. En cambio, lo santo, nada. Lo santo, además, la representación del amor sacro lleva una lámpara de aceite con una luz eterna. Esa luz representa el racionalismo, la razón puesta a trabajar. Ustedes ven las clásicas combinaciones, aquí el color rojo, que representa el contraste con el azul claro de esta figura. Como tiene que taparse, hasta las manos de ella están enguantadas. Y ella tiene aquí probablemente su pequeño tesoro, su cartera con alguna joya, etcétera, que la guarda celosamente. Ella tiene la mano abierta sin ocultar nada y está apoyada sobre una fuente. Esa fuente es la vida. Es la representación, estimado público, del elemento central que nos alimenta, que es el agua. Y aquí hay un angelito, es un angelito porque tiene un ala. El angelito está tocando esta fuente, está removiendo el agua. Ustedes ven, la fuente es un mármol, está primorosamente trabajada por Tiziano. Nos parece una fuente verdadera. Esta obra, estimado público, nos parece una fotografía de una acción que podría transcurrir ante nuestros ojos. Tal es la calidad pictórica y también el cálculo de perspectiva y de todo lo que lo ha calculado
el joven Tiziano en 1515 muy cuidadosamente al pintar esta obra absolutamente maestra del clasicismo renacentista. Aquí ven ustedes un paisaje típico de Venecia. El paisaje es siempre otoñal, las hojas ya oscuras, algunas han caído sobre la fuente, representan el estado precario de la vida que termina. Aquí también ven ustedes unas hojas ya otoñales que tapan en parte la representación del alto relieve en el mármol pintado, es un mármol pintado por Tiziano, que nos parece real. Y estas hojas otoñales nos impiden ver la totalidad de la imagen, nos impiden ver justamente la parte central. Por lo tanto, es así. La naturaleza misma nos impide ver la totalidad de la vida. Eso quiere representar Tiziano en esta imagen realmente clásica. Aquí vemos en una perspectiva diferente, una toma de cerca de la imagen que está comprimida hacia el centro. La he puesto para que ustedes vean el paisaje otoñal, o sea, las hojas ya oscuras de los árboles también aquí, que como les decía, han caído en parte sobre la fuente. Aquí ven ustedes el amor santo y el amor profano otra vez. Como tenemos menos de medio minuto, se va a cortar. Y por favor, vuelvan a ingresar. Nos faltan unos 20 minutos de nuestra clase.